Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Hoy es martes, hoy es Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook y de reunirnos para conversar, para charlar acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, que espero en el nombre de Jesús sea de mucha bendición para sus vidas y que puedan tener eh, paz, tranquilidad, fortaleza espiritual y que en estos días de fiesta, de celebración, de vacaciones, puedas todavía tomarte el tiempo para conversar esta noche y tener este diálogo que solemos tener los martes, hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para deshacernos del peso que a veces este mundo carga sobre nosotros y que pone para que nosotros nos debilitemos, nos cansemos, renunciemos, nos desesperemos porque ya las cosas no son como quisiéramos, pero que sobre todo te rindas. Eso es lo que el mundo espera, que te rindas, que tengas cansancio, fatiga emocional, espiritual, mental, para que nadie eh, te moleste, para que te desalientes, para que te quites toda esperanza, toda convicción en tu corazón. Así es que yo espero que estas conversaciones que tenemos los días martes sean de bendición para tu vida y te ayuden a crecer espiritualmente, te den la fortaleza que necesitas. Y en ocasiones, a veces me atrevo a decirlo no con presunción, al contrario, con mucha humildad. A veces quisiera que encontraras en estas conversaciones respuestas a las inquietudes de tu alma, respuestas a las preocupaciones de tu mente, a las preocupaciones que vienen cotidianamente y que encuentres una respuesta sobre todo a tu búsqueda de Dios y al hambre que Dios ha puesto en tu corazón para saciarla y que sea este lugar como un lugar de refrigerio, como un remanso, como un oasis en un lugar desértico donde puedas encontrar las fuerzas que necesitas, que te hacen falta y que puedas llenarte de esperanza y fe para que puedas creer que Dios puede hacer un cambio en tu vida, que te puede bendecir, que te puede fortalecer, que te puede restaurar por completo. Así es que esa es mi oración, ese es lo que el propósito de estas reuniones, esperando en el Señor que seas muy bendecido, muy bendecida y que la palabra de Dios abunde para bien en tu vida. Así es que para eso estamos aquí. Bienvenidos todos. Gracias por conectarse, por esperar esta transmisión. Hoy empezamos ya unos minutos tarde, pero gracias por quedarse con nosotros. Reciban una bendición y un caluroso y afectuoso abrazo de mi parte. Que Dios bendiga sus vidas muchísimo. Y a quienes nos ayudan a compartir este video, pues muchas gracias. Gracias. En verdad los estaremos leyendo. Gracias a todos ustedes. Vero, gracias por acompañarnos. Yaris, Dios te bendiga. Pastor Saúl Lemus, Dios les bendiga. Gracias a los que nos dejan su like también. Gracias por quedarse con esta noche con nosotros. Y yo espero que esta bendición que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que puedan encontrar fuerza espiritual, fuerza emocional, fuerza en su corazón y que puedan recibir de parte de Dios una respuesta a sus oraciones. Bien, como ya vieron el título de hoy es ceguera espiritual. Cuando hablamos de ceguera espiritual es muy común ponernos del lado de aquel que señala la ceguera espiritual de otros. Lo más común que te puedas encontrar es señalar a otros, que gente que cree en Dios, gente que busca a Dios, que anhela la presencia de Dios, generalmente señale la vida de aquellos que no creen. Y entonces normalmente señalamos a aquellos que no tienen fe en Dios, que no creen en Dios, que no buscan a Dios, que no leen la Biblia, que no se congregan, que no tienen una devoción a Dios y generalmente señalamos. O a veces dentro de la misma iglesia cristiana o dentro de los mismos cristianos hay quienes señalan a otros cristianos porque creen o piensan que ellos están bien y los otros están equivocados y por lo tanto los otros son ciegos espirituales porque no se dan cuenta, porque están siendo engañados. Y de esto te vas a encontrar muchísimo en las redes sociales, versículos sacados fuera de contexto, textos puestos ahí nada más como señalamientos de condenación y de juicio sobre otras personas, haciéndoles ver o haciéndoles notar su equivocación o su error,
y en base a eso juzgar la vida de otros con versículos realmente sacados fuera de un contexto. Y los puedes encontrar en la Biblia y señalar que otros son ciegos espirituales porque están siendo guiados por ciegos espirituales. Y entonces, ¿quién puede guiar a un ciego si al camino correcto, si no es alguien que puede ver bien? Y entonces nos ponemos en esa postura de que nosotros somos los que estamos bien y que los demás son los que están mal. Y entonces todo lo que se haga, diga o mencione o argumente, pues está haciendo desde la ceguera espiritual. Pero ¿cómo saber que somos ciegos espirituales? ¿Cómo saber que sí estamos viendo correctamente las cosas, que tenemos el discernimiento espiritual para darnos cuenta de aquello que necesita ser cambiado en nuestras vidas, si estamos en la doctrina correcta, si estamos siguiendo la enseñanza correcta? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si somos ciegos espirituales o si no lo somos? Si necesitamos ayuda o si no la necesitamos, que al final de cuentas todos necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos la ayuda de un guía, de un pastor, de un maestro, de alguien que nos esté enseñando acerca de cómo debería de ser nuestro comportamiento en base a la palabra de Dios. Nosotros como pastores también tenemos guías espirituales, también tenemos maestros espirituales y necesitamos constantemente alumbramiento, tener luz en aquellas cosas que no alcanzamos a comprender por completo. Les soy honesto, hay cosas que yo leo en el texto bíblico y a veces no me quedan muy claras acerca de lo que Dios quería decir en el momento en que fue revelado, en el momento en que fue dicho. Y entonces necesito recurrir o necesito acercarme a maestros de la palabra, mi propio pastor o maestros que ya han dejado un antecedente, un estudio teológico, algún comentario bíblico, algún libro, algo que me pueda ayudar a poder aclarar alguna idea que no para mí no es muy clara. Por supuesto, siempre, siempre y sin ninguna duda, el primer maestro y el primera fuente de confirmación y de revelación es el Espíritu Santo. Pero no podemos menospreciar o hacer un lado la experiencia personal y espiritual que han tenido otros hermanos en la fe que han caminado antes que nosotros en la vida espiritual y en el conocimiento de Dios y que nos puedan dejar lecciones en base a lo que ellos han aprendido o lo que ellos han recibido de parte de Dios, pero siempre y con un entendimiento de que Dios tiene un plan para nosotros y que deberíamos de aprender y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Así es que bienvenidos todos, recuerden dejar sus likes para que yo los pueda saludar y saber que ya andan por aquí escuchándonos, atentos a la transmisión. Les agradecemos mucho el que estén en contacto con nosotros, que nos dejen sus mensajes. Y Chel, Dios te bendiga, hermana, que Dios dé fuerzas a tu vida. Por ahí denle una fuerte abrazo, perdón, denle un fuerte abrazo a Paloma, mi hermana, que hoy cumple años y que le mando todo mi cariño y mi afecto. Ya le hablamos hace ratito por teléfono, pero la queremos mucho. Mi hermanita es mi hermana menor y es quien me da el privilegio de decir que soy hermano mayor. Así es que le mando un abrazo a mi hermana Paloma, que seguramente está celebrando en familia, y les mando mi cariño y mi afecto siempre. Gracias. También por aquí anda Rodolfo Hernández, gracias. Un abrazo para ti, para la familia. Dios te bendiga mucho. Por ahí andaba Vero Huerta. Verito, un abrazo fuerte también. Dios te bendiga. Y a quienes se vayan añadiendo, a quienes vayan dejando su like y nos ayuden, quedándose en esta transmisión. Gracias de verdad a todos. El Señor les bendiga y sean muy, muy bendecidos siempre. Ok, entonces, el Señor Jesús explicó en un momento eh, muy importante acerca de aquellos que normalmente miran la paja que está en el ojo del hermano. Es decir, que siempre miramos aquello que el otro está haciendo y calificamos lo que él está haciendo en base a nuestra propia percepción de las cosas. Esa manera, ese ejemplo en que Jesús lo da o lo muestra, habla precisamente de la visión que podríamos tener acerca de las circunstancias, acerca de la vida misma, del ministerio, del ejercicio cotidiano de nuestra devoción a Dios. Y entonces el Señor Jesús da esta parábola explicando que había un hombre que quiso sacarle la paja a un hermano, a un amigo, compañero de trabajo, compañero consiervo de las cosas que se hacen, de las actividades cotidianas, de las cosas que se viven cotidianamente. Y el Señor explica esta parábola diciendo que aquel hombre que quería sacar la paja, ¿cómo podría ayudarlo si primero
debería de darse cuenta que delante de él hay una viga. Y hay una caricatura, una película que se llama El Señor de los Milagros, donde a través de la animación cuentan el Evangelio de Jesús. Me parece que es el Evangelio de Mateo, el que cuentan ahí, o no sé, el de Marcos, no recuerdo bien. Este, pero hacen una descripción de los capítulos o de los pasajes del Evangelio y llegan a este punto de la viga en el ojo del hermano. Y la animación es tan clara, me gusta mucho porque hace una representación en un taller de carpintería donde uno de los trabajadores de ese taller le cae una astilla en el ojo, como normalmente suele pasar si no has trabajado la madera y no has trabajado la carpintería, no te habrás dado cuenta que de repente la serrimbuela salta o el mismo trabajo hace que te caiga polvo en el ojo y esa pequeña basurita en el ojo no te permite trabajar más. Y entonces se acerca el amigo a quererlo ayudar, pero lo quiere ayudar con un montón de maderas cargando en sus brazos. Y esa explicación me hizo entender, esa caricatura me hizo entender mucho la parábola del Señor Jesús. Queremos quitarle cargas a las personas, juzgando la vida de las personas, queremos ayudar a otras personas porque creemos que tenemos la capacidad, pero no nos damos cuenta que estamos también nosotros muy cargados de cosas, de circunstancias, de problemas, de necesidades. Y entonces, ¿cómo podríamos ayudar a alguien diciéndole que su vida está equivocada o que tiene un problema y que se lo vas a quitar el problema cuando nosotros mismos también no podríamos ayudarle por esa misma carga que llevamos encima? Ahora, no estoy diciendo que para poder ayudar a otro tienes que vivir sin problemas. No estoy diciendo eso, porque ese es uno de los grandes pretextos de muchos cristianos cuando dicen, no, es que yo no puedo evangelizar. ¿Cómo voy a dar testimonio de Cristo si yo estoy lleno de problemas? ¿Cómo voy a orar por un enfermo si yo estoy enfermo? ¿Cómo voy a darle al necesitado si yo soy el que necesita? Y entonces nos excusamos o ponemos como pretexto el que tenemos ese montón de vigas en las manos y que no podríamos ayudar a aquel que tiene una paja en el ojo. No es ese el punto al que se refiere Jesús, sino se refiere nuestro maestro se refiere en esa parábola a la soberbia que tenemos de juzgar a otros creyendo que sus problemas son tan insignificantes y que nosotros podríamos superar ese problema con facilidad cuando ni siquiera nos hemos dado a la tarea de descargar nuestros problemas en Jesús. Entonces no se trata de que no tengas problemas para ayudar a otros, sino se trata de que puedas confiar en Jesús, que aún en tu insuficiencia, en tu montón de problemas encima y en tu montón de vigas en tus brazos, tú puedas dejar esas cargas a los pies de Cristo y poder ayudar a aquel que tiene una viga en el ojo. Y no porque sea superior a él o porque esa pequeña viga es insignificante, perdón, esa pequeña paja es insignificante en comparación con el montón de vigas que tú llevas a cuestas y que tú podrías resolver los problemas de quien sea o ayudar a quien sea porque eres superior a las demás personas. No es eso a lo que se refiere nuestro Señor Jesús, sino que se refiere a que necesitamos conocernos a nosotros mismos, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, corregir nuestros problemas y entonces sí señalar las deficiencias, los defectos, los problemas que otros tienen para poder ayudarlos. Sin embargo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanagloria nos hace sentirnos superiores, sentir que podemos más que los demás y que podemos resolver la vida de quien sea, incluso decirle a los demás cómo deberían de vivir, cómo deberían de peinarse, cómo deberían de vestir, cómo deberían de hablar. Y nosotros creemos que nuestra superioridad nos hace ser mejores que otros y por lo tanto señalar los errores de otros. Y entonces ese es el problema que nosotros enfrentamos cotidianamente cuando tratamos de corregir la vida de las demás personas sin darnos cuenta que nuestra vida es un cúmulo de problemas y un cúmulo de necesidades que también necesitan ser resueltas. Y si no podemos resolver nuestros problemas, entonces no podríamos ayudar a los demás. No, vuelvo a insistir, creo que el asunto está en poder reconocer que nosotros también tenemos dificultades, tenemos necesidades, tenemos defectos, cometemos errores, nos equivocamos y no en el cinismo de decir, sí, yo también soy igual y que, no, ese cinismo no es el que nos llama el Señor a tener en nuestras vidas, sino nos llama a reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas,
nuestras deficiencias y nuestros errores para poder corregirlos, para poder decir, yo también tengo un montón de cargas en mi vida, tengo un montón de problemas en mi vida, un montón de necesidades en mi vida que estoy cargando a cuestas, que llevo a cuestas todos los días y que puedo con toda confianza venir y dejarlos a los pies de Cristo y confiar en Él, completamente en Él, dedicarme en corazón y alma a decirle al Señor, confío en ti, espero en ti, espero tu ayuda, espero tu auxilio, Señor, ven a mi vida, socórreme, dame fuerzas, sáname, restáurame, sana mi corazón para poder perdonar, para poder ayudar a alguien más, para poder sanar mi alma y poder extender mis brazos de ayuda hacia otro que lo necesita. A veces queremos ayudar a otras personas, tenemos buenas intenciones para ayudar a otras personas, pero cuando lo hacemos con tantas cargas en nuestros brazos y con tantos problemas emocionales en nuestras vidas, cuando pretendemos ayudar a alguien y brindamos esa ayuda, después se vuelve una carga para nosotros porque resulta que esa ayuda que diste o esa ayuda que brindaste nadie la reconoce. Y entonces, en lugar de ser agradecido con Dios por poder haber extendido tu mano, y poder ayudar a alguien, resulta que después reclamas, que nadie te reconoce, que nadie te agradece, que nadie bendice tu vida, que nadie te recupera, que de dónde vendrá tu recompensa, porque lo hacemos con cargas, lo hacemos con una carga que es la que nos impulsa a querer quitar la viga en el ojo de nuestro hermano. Si ese montón de cargas las seguimos llevando para ayudar a los demás, después esas mismas cargas son contra nosotros. Se vuelven más peso, se vuelven más incómoda nuestras vidas y entonces tenemos una lucha más constante y más permanente por querer salir del embrollo, por querer ayudar a otros sin poder hacerlo. Lo que nos dice el Señor Jesús con esta parábola es, necesitas mirar tu vida, observa cómo está tu vida, mírate cómo estás. Y mira esa situación por la que estás pasando y la que estás viviendo y descárgala, resuélvela, ayúdate, confía, ten paz en tu corazón. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que ayudar, ayuda. Si tienes que ver por otro, ve por otro, pero no lo hagas con un peso sobre tu vida que al rato se vuelva un peso mayor. Y podemos hacerlo. No sé, insisto lo que dije hace un momento, no necesitamos ser perfectos para poder ayudar a alguien más. Lo que sí necesitamos es ser humildes para reconocer que tenemos problemas también, que también tenemos necesidades, que también tenemos defectos en nuestro corazón, pero que tenemos la disposición de resolver paso a paso y en cada oportunidad que tengamos ir resolviendo nuestras vidas para poder extender nuestras manos de ayuda a aquel que lo necesita. Entonces, no se trata de ser perfectos y esperar hasta ser perfectos para poder ayudar a mi hermano que tiene una paja en el ojo. No, necesitamos ser humildes para poder reconocer que también nosotros necesitamos ayuda, que nosotros necesitamos sanar nuestra alma, necesitamos sanar nuestro corazón, pero en nuestro corazón está la intención, la posibilidad, el deseo de poder ayudar a alguien más. Y entonces esta parábola me hizo reflexionar acerca de cómo en ocasiones nosotros mismos cegamos en nuestras vidas la posibilidad de ayudar a otros. Y esa ceguera se vuelve una ceguera espiritual. A veces hablar de lo espiritual suena a como que quieres hablar de lo religioso. Y muchas personas rechazan el tema religioso porque o no están de acuerdo, porque tienen diferentes creencias, porque no quieren ser confrontados al asunto espiritual, porque es más bonito disfrutar la vida material que poner atención a lo espiritual. Entonces evitamos en lo posible tocar el tema de lo espiritual. No me hables de lo espiritual, no me toques de lo espiritual. Pero hoy celebramos la Navidad o la gente celebra la Navidad creyendo que la Navidad no es espiritual. Hoy se ayuda al prójimo, se reúne la familia, saludamos a otros y creemos que ese asunto no es espiritual. Hoy pensamos en las necesidades que tenemos y vemos nuestra necesidad y tratamos de considerar cómo resolver esa necesidad y no nos damos cuenta que también tiene que ver con lo espiritual.
Lo espiritual no es ajeno a nosotros. Nosotros somos seres espirituales. La Biblia nos enseña, no lo dice específicamente, pero sí dentro de toda la explicación teológica está dentro de la palabra de Dios, te puedes encontrar que somos cuerpo, alma y espíritu. Y que nuestra condición tripartita, es decir, en tres partes, esta forma en la que Dios nos ha constituido, que es cuerpo, alma y espíritu, nos hace ser seres espirituales más que materiales. Es decir, dos de esas tres partes son espirituales. Lo único material es el cuerpo y este cuerpo se vuelve en polvo porque del polvo venimos y en polvo nos convertiremos. Nos van a comer los gusanos, a menos que muramos de alguna manera diferente, pero si somos sepultados, los gusanos nos van a comer. Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Entonces, este cuerpo material solamente es el estuche de un ser espiritual, que es lo que realmente somos. Este cuerpo que ves, esta persona que ves, y cuando tú te miras al espejo, lo que tú estás viendo es el estuche para poder estar en este planeta, en este mundo, en este universo, eh, sin tener que estar limitado a una condición espiritual. Pero dentro de este cuerpo está realmente lo que tú eres. Tú eres un alma y tú eres un espíritu. Tu alma y tu espíritu son la esencia de lo que tú eres. Por lo tanto, nuestro entorno, aunque estamos conectados con este mundo material por este cuerpo que tenemos, realmente lo que somos es esencialmente es espiritual. Espíritu y alma son dos cosas que son inmateriales, son dos seres inmateriales. Bueno, es un solo ser constituido por dos cosas inmateriales, que es el alma y el espíritu, y de lo cual nosotros somos parte, somos la manifestación de esa esencia espiritual. Por lo tanto, todo lo que debería de importarnos no solamente es lo material, que es por lo que nos afanamos todo el tiempo. Estamos muy afanados por las cosas materiales, por cuánto debemos de trabajar, por cuánto podemos comprar, por cuánto podemos gastar, por si estamos bien de salud, por si no lo estamos, por si cómo se ve nuestro cuerpo, qué ropa vestimos, a dónde viajamos. Todo esto material que queremos o pretendemos disfrutar es temporal. Y lo que es eterno es lo que no consideramos, que es lo espiritual. Y es importante que lo consideres, que sea parte consciente de tu conocimiento para que tú tengas de alguna manera los elementos suficientes para saber que eso es lo que importa. Entonces, cuando hablamos de una ceguera espiritual, es una ceguera que está sucediendo dentro de nosotros. Y como dije al principio, normalmente si hablamos de ceguera espiritual, pensamos en todos aquellos que no creen o en todos aquellos que están alejados de Dios, en todos aquellos que no se quieren acercar a las cosas espirituales y decimos, no, ellos son los ciegos espirituales porque no se quieren dar cuenta. No, la verdad es que aun cuando creas en Dios y te acerques a Dios y formes parte de una congregación y leas la Biblia, aún a veces somos ciegos espirituales porque pretendemos omitir o dar por un hecho aquello que desconocemos y practicamos erróneamente los asuntos espirituales, los practicamos de manera equivocada y damos por asentado o damos por un hecho que las cosas que suceden en nuestras vidas, pues Dios tendrá el control y le soltamos la responsabilidad a Dios y decimos, pues Dios sabrá, y ahí Dios dirá, y ahí Dios nos bendecirá, o si Dios quiere, y si no sucede lo que esperaba, pues Dios no quiso, y culpamos a Dios y hacemos responsable a Dios de cosas que son nuestra responsabilidad y que nosotros tendríamos que asumir ese aspecto de responsabilidad para conocer y entender que lo que nos corresponde a nosotros hacer es algo que Dios nos ha mandado a hacer y que Dios espera que actuemos y que que pongamos las manos a la obra acerca de esos temas para resolver nuestras vidas espiritualmente. El doctor Morris Cerulo es un hombre de Dios que ya falleció, en paz descanse, estará con el Señor. Pero el doctor Morris Cerulo enseñaba algo que a mí siempre ha hecho eco en mi corazón y en mi entendimiento. El doctor Cerulo decía, todo es paralelo. Lo que sucede en lo espiritual sucede en lo material. Si nosotros no entendemos eso, que hay una conexión paralela entre lo natural y lo espiritual, y no entendemos que esa conexión nos permite disfrutar de una paz interna, una paz espiritual,
pero que también podríamos disfrutarlo en lo natural si no lo ponemos en práctica, si no lo entendemos, si no lo analizamos en nuestras vidas. Nos vamos a pasar de largo por este mundo sin entender, sin saber con claridad en qué nos equivocamos, qué fue lo que falló, en qué momento la regamos, por qué le pasó esto a mi esposa, a mi matrimonio, a mis finanzas, a mis hijos, por qué sucede esto frecuentemente, por qué parece que cuando ya vamos saliendo volvemos a caer en el hoyo, por qué parece que cuando se soluciona algún problema se causa otro problema. Y no sabemos ni siquiera por qué, de dónde vienen los problemas económicos y procuramos ser buenos financieramente, administrando financieramente. ¿Por qué tenemos problemas de salud? ¿Por qué heredamos problemas de salud de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestros antepasados, si se supone que nosotros nos cuidamos? Y a veces hasta nosotros mismos nos resignamos a decir, bueno, eso es lo que me heredaron mis papás, esto es lo que me heredaron mis viejos, esto es lo que recibí de herencia de mi mamá, de mi papá, y nos conformamos con una vida natural que creemos o pensamos que es lo que nos tocó vivir. Tenemos frases muy arraigadas como esta es la vida que me tocó vivir y ya ni modo, ¿no? Pero, pero creo que podemos hacer una diferencia y el doctor Cerulo hablaba precisamente de esto, de que lo espiritual es paralelo a lo natural y que si nosotros podemos hacer una diferencia espiritualmente, que es algo en lo que sí podemos intervenir, que es algo en lo que podemos afectar nuestras vidas a través de la vida espiritual, a través de nuestra relación con Dios, entonces podríamos afectar nuestra vida natural. Como evidencia te puedo decir, quizás parezca más como fantasía, como un asunto de mentalismo o de ilusión o de convencimiento a nuestra mente, pero como evidencia te puedo decir que mi vida tiene un reflejo de eso. Mi vida ha cambiado mucho espiritualmente y en lo natural ha habido cambios notorios que puedo agradecer a Dios, que son palpables para mí, que son notorios para mí, que me doy cuenta que Dios está conmigo. Hablarte de todos ellos sería muy largo, pero no quiero hablarte de lo que me está pasando a mí, sino que quiero hablarte de lo que podrías hacer para mejorar tu situación, para cambiar tu condición y afectar de manera espiritual lo natural. Y en algún momento quizás lo natural pudiera querer afectar lo espiritual. ¿Y cómo podríamos hacer nosotros para poder contrarrestar ese efecto natural, como son las circunstancias cotidianas que te bajan la moral, que te bajan el ánimo, que destruyen o tratan de destruir tu economía o tratan de afectar tu situación familiar o emocional y a veces no podemos cambiarlo? A veces decimos, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para que aumente mi salario, para que me alcance el dinero, para que me rinda, para que no me enferme, para que mi familia esté en paz? Y nos hacemos tantas preguntas porque creemos que lo natural nos podría dar las respuestas, pero las respuestas están en lo espiritual. Así es que una de las cosas que debemos de quitar de nuestra vida espiritual es la ceguera. El Señor Jesús reclama a los escribas y a los fariseos, les dice, si puedes abrir tu Biblia, y vuelvo a saludar a quienes andan por aquí. Perdón, pero de repente me clavo tanto en hablar que me olvido de saludar, pero gracias a la pastora Ceci, nos dice bienvenidos, Dios les bendiga con la palabra de hoy. Gracias, pastora Ceci, Dios le bendiga también, te amo mucho. Por ahí está Ischel, te saludo Ischel, Dios te bendiga. Rodolfo, Dios te bendiga. Vero, Dios te bendiga. Y por ahí alguien que no veo, pero que espero que Dios le bendiga también. Dejen sus likes, porque a través de los likes sé que ya pasaron por aquí y que ya nos dejaron su comentario. También por ahí los voy saludando. Así es que bienvenidos todos. Perdón, pero se me estaba pasando por aquí. Ah, la parábola que les mencionaba hace un momento de la viga en tu propio ojo para quitar la paja del ojo de tu hermano, lo puedes encontrar en Mateo, por si no lo había mencionado, Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 6, por ahí está. Pero ahora vamos a Mateo capítulo 23. Me gustaría que viéramos cómo el Señor Jesús se toma en serio el asunto de la ceguera espiritual y reprende a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué a los escribas y a los fariseos? Porque se supone que los escribas y los fariseos eran los maestros de los asuntos espirituales.
eran los que conocían la palabra, eran los que traducían la palabra, que transcribían la palabra de Dios, y que eran ellos los que enseñaban a los judíos, al pueblo de Dios, les enseñaban acerca de los mandamientos de Dios, de las instrucciones de Dios, de las fiestas que Dios había dado, de las tradiciones que deberían de conservar. Y en lugar de hacer ligero el camino del pueblo de Israel, lo hicieron pesado. Pusieron cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar o que ni ellos mismos querían llevar, pero sí se las ponían al pueblo, y al pueblo les ponían cargas que eran muy pesadas, conductas, tradiciones, costumbres, que ellos no querían, no eran capaces de sostener ellos mismos, pero que exigían al pueblo que los llevase. Y entonces, en este capítulo 23 es uno de los discursos más fuertes que el Señor Jesús usa contra la religiosidad, contra los religiosos, contra aquellos que se creen muy espirituales, pero que en realidad sus vidas reflejan todo lo contrario. Y esa es una llamada de atención para todos aquellos que decimos tener una religión o que tenemos una relación, porque lo decimos, no, yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Ok, bueno, si tú tienes una relación con Dios, examínate en base a este texto de Mateo capítulo 23, todo el capítulo, y revisa si realmente eres una persona que tiene una relación con Dios o eres una persona que asegura tenerla, pero solamente está impidiendo que otros más puedan entrar al reino de los cielos, porque ni siquiera nos atrevemos a entrar, porque ni siquiera tenemos una relación con Dios. Entonces vale la pena examinarnos y vale la pena revisar como nuestras vidas. Y en el capítulo 23 lo puedes hacer. Revísate con calma, ve cada versículo si tú eres una persona como estas personas que describe nuestro Señor Jesucristo, o realmente estamos buscando tener una relación con Dios y ayudar a otros a tener esa relación con Dios. No porque dependan de nosotros, no porque estén solamente si nosotros decimos que la pueden tener, solamente si nosotros les decimos cómo lo pueden lograr, entonces ellos sí la tienen. Pero si tú crees que una persona necesita tener una relación con Dios, no necesita tener una relación contigo, necesita tener una relación con Dios. Y nosotros solamente seríamos el vehículo, seríamos la voz, seríamos el instructor que les diría cómo tener esa relación. Y el Señor Jesús reprende a los escribas y a los fariseos y les llama hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero una de las cosas que me llama la atención, porque se los dice en dos ocasiones, les dice ciegos. Le dice, hay de vosotros guías ciegos. No le dice guías de ciegos, les dice guías ciegos. Y eso es algo bien duro, es una ofensa fuerte que el Señor Jesús les está diciendo, pero no es una ofensa solamente por ofender, es una verdad acerca de la conducta que ellos están teniendo, porque le dice, hay de vosotros guías ciegos. ¿Qué decís? ¿Por qué les llama guías ciegos? No solamente por decirles un apodo, por decirles un insulto, sino que describe la razón del por qué les llama ciegos. Y les dice, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, esas eran las cosas que enseñaban estos ciegos. Y les dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Aquí el problema es que estos guías ciegos trataban de poner un dogma, una costumbre, una doctrina, una forma de vida religiosa donde les hacían saber a las personas que era más importante el oro que el templo. Y entonces a las personas les hacían jurar por sus ofrendas, por sus deudas, por sus compromisos financieros. Le decían, júrame, júrame, dame una garantía, una certeza de que tú me vas a venir a pagar, que vas a venir a pagar tu deuda, que vas a pagar tu ofrenda, que vas a traer tus diezmos. Dime, ¿qué garantía tienes tú para asegurarme de que lo que estás diciendo es verdad? Y algunos juraban por el dinero. Ok, si no te traigo lo que te estoy diciendo, te lo traigo al doble o te traigo un tanto por ciento más. Y la gente se comprometía y comprometía sus finanzas en base a estos juramentos, a estas instrucciones que estos religiosos ponían en aquel entonces. Y el Señor Jesús lo reprende porque les dice, ¿qué es mayor? ¿El dinero, el oro que traen o el templo? ¿Por qué hacen que la gente se atrape con lo que trae, con lo que puede dar, con lo que va a ofrecer al Señor? ¿Por qué dejan que se atrape con esas promesas, con esas deudas, con esas falsas expectativas acerca del dinero? Una de las cosas que muchas veces se creía en aquel entonces y se aseguraba, y hoy en día algunas
religiones lo practican, es que si tú le das a Dios, Él te va a dar. Y enseñamos acerca, lo digo porque yo en algún momento lo hice, enseñamos acerca de que dale a Dios para que Dios te dé. Entre más le das a Dios, Dios más te va a dar a ti. La verdad es que eso no es cierto. Dios te da a ti. Mi esposa me preguntaba en la semana, no recuerdo si fue esta semana, no, la semana pasada mi esposa me preguntaba, ¿Dios podría prosperar a cualquier persona pobre? Este, y esa pregunta fue directa. Veníamos en el auto, mi esposa, y de repente venimos platicando de muchas cosas y en la conversación mi esposa me hace esta pregunta directa. ¿Dios podría prosperar a cualquier persona pobre? ¿Lo haría? Y yo le dije, claro que sí. Claro que sí, sí podría hacerlo, sí podría prosperarlo. Y después surgió en la conversación acerca de este mismo tema, me decía, entonces puede prosperar a quien sea, sí. Y yo le decía, a quien sea. Y me decía mi esposa, aunque no tenga estudios, aunque no tenga preparación, aunque no sea un buen cristiano, Dios podría hacerlo. Digo, claro que sí, Dios podría hacerlo. Pero entonces surgió dentro de mi argumentación o dentro de lo que yo le decía a mi esposa, le decía, sí, pero tenemos que entender, aquellos que anhelamos ser prosperados de parte de Dios, tenemos que entender que hay una razón, que hay un propósito del por qué Dios nos bendeciría y nos sacaría de pobres, una razón del por qué nos prosperaría. Y entonces le decía a mi esposa, no es si Dios puede, sino es para qué Dios lo haría. Y esa es una de las cosas que a veces no entendemos. Claro que para Dios no hay imposible. Dios puede prosperar a quien sea. Diezme o no diezme, ofrende o no ofrende, sea fiel a su iglesia o no sea fiel. Entienda o no entienda, tenga educación o no tenga educación, sea muy fiel a su congregación o no lo sea. Para Dios no hay imposible. Como un fundamento de nuestra fe es que para Dios no hay nada imposible. Y entonces Dios podría prosperar a quien fuera, claro que sí. Pero entonces, ¿por qué nosotros ponemos argumentos o como dale a Dios para que Dios te dé, o bendice a Dios para que Dios te bendiga, trae tu ofrenda para que Dios te prospere, entrega tus diezmos para que Dios reprenda al devorador? Y entonces ajustamos a Dios o metemos a Dios en un cuadrado donde decimos Dios solamente funciona de esta manera porque si no lo hacemos de esta forma Dios no podría hacer nada. Y entonces ese principio de que para Dios no hay nada imposible queda bloqueado por nuestro mismo cuadrado que ponemos donde queremos encajar a Dios y donde queremos meter que Dios funcione solo y exclusivamente de esa manera. Pero Dios no funciona de la manera en que nosotros queremos. Dios no es una receta mágica, Dios no es un genio de la lámpara. Dios es Dios y soberano y Él hace como Él se le dé la gana. Entonces de repente nosotros tratamos de ajustar, como estos ciegos, tratamos de ajustar la enseñanza a conveniencia, a como nosotros queremos que la gente sepa o crea o aprenda para sacar beneficio de ello. Si nosotros ajustamos la enseñanza bíblica y ajustamos el principio bíblico de acuerdo a como nosotros queremos, estamos convirtiéndonos en ciegos. Ciegos que pretenden enseñar a otros porque así es como nos conviene. Ahora, te estoy hablando de algo material, como lo es el dinero, pero es en cualquier aspecto. Cómo vestimos, cómo hablamos, cómo somos, de dónde tenemos que vivir, con qué persona nos juntamos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando recién yo me había convertido a Cristo, conocí a un pastor que colaboraba en la iglesia en la que nosotros asistíamos, y este pastor le dieron la indicación, era un pastor colaborador, o pastor asistente, o no sé, copastor, como le llaman ahora, pero en aquel entonces le dicen a este pastor, pastor hermano, usted tiene que ir a visitar al hermano fulano, porque está muy enfermo, y el hermano, este pastor le dice, no, yo no voy a ir a verlo, porque la Biblia dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores, ni andemos con pecadores. El hermano es un pecador, yo no voy a ir a verlo. Cuando yo oí eso me asusté. Yo tenía poco tiempo de haberme convertido al Señor. Yo me asusté porque dije, wow, si yo caigo en pecado, nadie me va a querer ir a visitar de los hermanos cristianos, nadie me va a querer ir a ver porque soy un pecador. Y de verdad, algún momento que me equivoqué o fallé al Señor, tenía miedo de confesar mi pecado, no quería que nadie lo supiera, ni mi esposa, ni Dios mismo, aunque Dios ya lo sabía, pero yo no quería confesar mi pecado porque tenía miedo a que nadie me quisiera hablar, que me aislaran dentro de una cápsula de pecador y me apartaran de la iglesia y me corrieran a patadas por ser un pecador. Pero tratamos de ajustar la enseñanza bíblica o el texto bíblico sacando un texto fuera de todo el contexto bíblico. Hace poco veía una publicación acerca de, ponían un texto, se me fue el texto de
¿Cuál era la cita? Perdón. Romanos, en Romanos capítulo 1, donde, versículo 18, donde la Biblia nos enseña que no podemos ocultar la verdad, que los impíos ocultan la verdad y no quieren ser confrontados por la verdad. Y entonces la ponían ahí en el contexto de este versículo, era los pastores que no hablan la verdad son también cómplices del pecado de aquellos que practican el pecado. Y ponían el texto de Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando yo lo leí, mi corazón se hizo así, se retorció, porque ese versículo estaba sacado fuera del contexto de Romanos. Romanos enseña, el capítulo 1 enseña acerca de la conducta del impío, de aquellos que se alejaron de Dios y que no quieren ser confrontados por la palabra de Dios. No de los predicadores, no está hablando de aquellos que predican la palabra y que de alguna manera confrontamos a quienes nos escuchan o a quienes nos oyen con la palabra. Y no somos todos los que todo el tiempo estamos condenando al infierno a aquel que peca, pero tampoco somos los que solapamos el pecado permitiendo que la gente peque o consecuentando que la gente peque. Pero sacar un texto fuera del contexto hace realmente una confusión, nos volvemos ciegos, queriendo enseñar a otros a conveniencia, que me crean lo que yo digo, para que lo que yo digo tenga sustento, tenga peso. Y entonces me creas a mí y lo que estoy enseñando se vuelva, no sé, se vuelva tan válido o tan fuerte, tan sólido como la misma palabra de Dios. Pero no es así. Y el Señor Jesús confronta a estos ciegos y le dice, ustedes están enseñando mal. Ciegos insensatos, les dice. ¿Qué es mayor, el templo o el oro que traes al templo? Y luego versículo 18, estoy en Mateo 23, dice, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre de él, es deudor. Y el Señor Jesús nuevamente con mucho énfasis en sus palabras dice, necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20 dice, pues el que jura por el altar, jura por él y todo por lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y termina esta reprensión nuestro Señor Jesucristo al versículo 23, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y finalmente, esto es lo que hace, esta es la confrontación que hace el Señor Jesucristo a estos escribas y estos fariseos. Esta es la confrontación que hace, es precisamente el interés que ellos tienen. ¿Cómo nos volvemos ciegos espiritualmente hablando? Cuando lo que nos mueve es un interés personal, cuando lo que queremos es que las cosas sean como nosotros queremos y no como Dios dice. Y entonces ajustamos la enseñanza, ajustamos el texto bíblico, ajustamos el conocimiento de Dios a como nos convenga, porque si hoy me conviene hablar en contra de, no sé, ¿qué les gusta? En contra de algún partido político, porque ese partido político no es de mi idea o de mi ideología, entonces le tiro con todo ese partido político, estoy en contra de él, aunque después cambie de parecer, aunque después cambie mi opinión acerca de ese mismo partido político. Así es que ese es el error porque me interesa, porque tengo una ganancia personal, porque tengo un beneficio personal. Y sucede más frecuentemente lo que te imaginas. No se trata, nosotros, como dije al principio, no se trata de ir juzgando al mundo, tratando de quitarle la paja en sus ojos por todos sus errores y todas sus equivocaciones, sino se trata de nosotros despojarnos de todo ese peso que nos impide ver con claridad las cosas y que nos impide poder ayudar a otros. Y nos volvemos ciegos, guías, enseñando a otros que no tienen la menor idea de hacia dónde van y nosotros mismos ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Pero es importante, para nosotros es muy importante que podamos tener con claridad la manera en cómo vemos nuestra relación con Dios. Nosotros no debemos de ser ciegos en las cuestiones espirituales. Y déjame, te leo otro texto. En
y voy aterrizando un poco ya la idea porque de repente abarco mucho y aprieto poco, pero la idea es que quede una enseñanza clara para ti. Ah, yo de ninguna manera estoy diciendo que seamos tolerantes con lo malo, o que permitamos el pecado, o que no enseñemos acerca del pecado y que no señalemos el pecado. No, claro que no. En este ministerio, en esta comunidad, hablamos del pecado, señalamos el asunto del pecado, no escondemos la mano, aventamos la piedra y escondemos la mano, no, nos hacemos responsables de nuestra conducta y procuramos con todo el corazón y con humildad de nuestro corazón, procuramos dar testimonio de lo que Dios pone para enseñar con ustedes y que no solamente sea un discurso para convencerlos de algo cuando nuestras vidas no son confrontadas con lo mismo. Por supuesto que somos confrontados, por supuesto que Dios nos confronta, por supuesto que pasamos por dificultades y adversidades que reflejan un toque de Dios jalando las riendas, ajustando donde tiene que ajustar, limando lo que tiene que limar, pero de alguna manera haciéndonos mejores hijos de Dios para tener un buen testimonio que glorifique su nombre. Así es que no pretendemos señalar solamente o pretendemos mostrar el pecado del mundo sin hacer algo al respecto. Creo que si nos volvemos nosotros los mismos jueces del mundo, pero al mismo tiempo no solamente somos los jueces, sino que también somos los verdugos del mundo, sentenciando ya a aquel pecador para que se vaya al infierno y decimos, bueno, como tú eres pecador, te vas derechito al infierno y sin escalas. Entonces no estamos haciendo la parte que nos corresponde, nos estamos convirtiendo en estos ciegos espirituales de los que habla el Señor, estos guías ciegos que pretenden enseñar y pretenden mostrar la verdad de Dios sin tener misericordia, fe y justicia, que es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 23:23. Dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley. Tú puedes reconocer el pecado, hermano, hermana. Tú puedes darte cuenta de quién es pecador. Puedes señalarlo con los dedos, puedes señalarlo con la mano entera y decir, eso es pecado. Pero hay algo que Dios nos pide, que no nos olvidemos dentro de la ley, dentro de la misma ley que decimos defender, o dentro de la misma ley que argumentamos, que es lo que determina el pecado de las personas y quién está en pecado. Y citamos el Nuevo Testamento, y citamos el Antiguo Testamento, y citamos Deuteronomio y la ley entera para señalar el pecado de los demás. Pero no nos apegamos a la misma ley, donde la justicia, la misericordia y la fe son fundamentales para la implementación de la ley. Entonces nos volvemos en estos ciegos espirituales. Esto es lo que está diciendo, no lo dije yo, no me lo estoy inventando, lo dijo Jesús, Mateo 23, versículo 23. Es necesario señalar lo que la ley marca, lo que la ley dice que es pecado, pero también es necesario mostrar justicia, misericordia y fe. Así es que no podemos mostrar solamente la condición del pecado de la humanidad y argumentar en redes sociales todos los pecados de la humanidad, decir, todo esto es pecado, bola de pecadores, bola de filisteos incircuncisos, arrepiéntanse pecadores o se van a ir al infierno, ya está hirviendo el lago de fuego para jalarlos a todos. Si solamente señalamos eso, pero no somos personas justas, es decir, no consideramos la condición de cada ser humano, porque Dios, para hacer su justicia, no barre parejo a taza, a rajatabla, no vale parejo diciendo, a mí me importa poco, todo parejo. Dios no hace esa justicia. Dios hace juicio sobre cada persona y muestra justicia sobre cada persona. Aun cuando el pueblo de Israel era o cometía pecado, eran juzgados por sus personas. Por todo lo que hacía el pueblo, sí, el pueblo era juzgado por ser pueblo, pero también Dios consideraba a las personas justas. Ahí está Noé, ahí está Abraham, ahí está Enoch, ahí está Josué, ahí está David, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de los personajes que puedas encontrarte en la Biblia, quien Dios señaló como parte de un pueblo pecador, pero que les dio la oportunidad y los puso como ejemplo, que en el libro de Hebreos capítulo 11 los señala como héroes, por causa de que el juicio es personal. Entonces Dios muestra su justicia de manera personal y Dios muestra su misericordia y Dios nos permite tener la fe para que por medio de la fe alcancemos salvación. Así es que si solamente nos atrevemos a señalar el pecado y considerar el pecado de las personas, que no está mal señalarlo, pero no consideramos la justicia de Dios, no consideramos la misericordia y no tenemos fe,
para hacerlo saber, entonces solamente somos jueces y verdugos de este mundo, que no es algo a lo que Dios nos llamó. Dios nos mandó a la reconciliación. Dios nos pidió que ejerciéramos, que fuésemos embajadores de Cristo, donde nuestra bandera es justicia, misericordia y fe, para que la gente pudiera venir y conocer a Dios y acercarse a Dios. Ok, considerando esto y yendo un poquito más hacia adelante para avanzar, dice en el Evangelio de Juan, ah, 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 perdón, Evangelio de Juan capítulo 9. Ahí todo el capítulo te cuenta la historia de un hombre que nació ciego y que Jesús sana. De hecho, los discípulos le preguntan al maestro y le dicen, si puedes leer en el Evangelio de Juan capítulo 9, dice, versículo 1 en adelante, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eh, es curioso porque siempre que ah, algo malo nos pasa o algo sucede, algo se complica, una situación se vuelve difícil, el dinero no nos alcanza, alguien se enferma en la familia, tenemos problemas en el trabajo. Lo primero como creyentes, creo que generalmente lo hacemos, lo primero que hacemos como creyentes es buscar quién es responsable. Decimos, ¿quién fue el responsable? ¿Quién la vino a regar? También que íbamos marchando bien, las cosas estaban resultando y ahora todo se complica, ahora las cosas salen mal, algo está pasando. ¿Quién pecó? ¿Quién? Y empezamos a hacer una revisión exhaustiva a ver quién fue el que la regó y quién es el que trajo ese problema a casa. Y eso es algo muy común. No sé si te pasa en tu casa o no, pero eso es algo muy común que sucede en las familias cristianas. Cuando algo no funciona o algo no está pasando, no está resultando como querías, lo primero que revisamos es quién falló, quién pecó, quién se equivocó. Porque creemos que esa es la única razón por la cual las cosas se complicarían. Cuando se nos olvida las palabras del Señor Jesús cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así es que no dijo el Señor Jesús, por causa de tu pecado en el mundo tendréis aflicción. Por causa de la maldad de tu corazón en el mundo tendréis aflicción. Y normalmente corremos a Deuteronomio capítulo 28, donde dice, si ustedes no guardan estos mandamientos de la ley, entonces estas maldiciones te alcanzarán y las llagas y las plagas y las pestes y las pérdidas y el fracaso en los negocios y la esclavitud. Y entonces nos viene a la cabeza Deuteronomio capítulo 28, donde están el montón de maldiciones que alcanzan a aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Y decimos, seguramente algo hicimos mal, porque ya nos cayeron todas las plagas de Egipto, porque ya nos cayeron todas las maldiciones, porque ya nos salieron todas las llagas. Y entonces seguramente algo hicimos mal. No guardamos la ley, no guardamos los mandamientos, porque todos estos mandamientos que están escritos no los hemos guardado. Y nos volvemos muy juzgones o muy juzgadores de nuestras vidas porque en lo primero que pensamos es que todo tiene una consecuencia y la consecuencia del pecado es muerte y la consecuencia del pecado es maldición y la consecuencia del pecado es enfermedad entonces siempre tiene que haber un pecado. Y me llama la atención que los discípulos voltean a ver al ciego y dicen, oh, un ciego, mira, Señor, cuánta misericordia tenemos. El pastor Ax acaba de decir que tengamos misericordia, que seamos justos y tengamos fe. No vamos a juzgar a este hombre ciego, pero dinos, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ah, de verdad, que pretendemos ser espirituales. Queremos serlo. Buscamos esa espiritualidad, buscamos mostrar esa misericordia, esa compasión. Perdón, buscamos tener esa fe que nos mueva como hijos espirituales, como discípulos de Cristo, pero esas ganas de encontrar un culpable de acerca de cualquier situación, cualquiera. ¿Quién rompió el vidrio? ¿Quién ensució aquí? ¿Quién puso esto? ¿Quién tomó aquello? ¿Quién? Queremos un culpable. Y se los he explicado muchas veces y se los he dicho muchas veces, cuando quieres un culpable y no la solución a eso que está pasando, lo que estás buscando es librarte de la culpa.
Tú quieres un culpable porque no quieres asumir la culpa, porque no te quieres hacer responsable de ello. Y no estoy diciendo que te hagas responsable de todo lo que pasa en tu entorno, de todo lo que pasa en tu vida, no. Pero querer encontrar un culpable antes de encontrar una solución es querer librarnos de la responsabilidad que implica asumir el cargo o hacernos responsable de cierta situación. No quiero ser yo el responsable, que pague el responsable, que pague el culpable, que el que lo hizo, que lo pague. No, yo por qué tengo que pagar eso, yo por qué tengo que hacerlo, yo por qué tengo que pedir perdón, yo por qué tengo que restaurar mi vida, mi matrimonio, mis finanzas, mi familia, yo por qué tengo que hacer algo que no me corresponde a mí. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque queremos un culpable. Queremos que alguien pague. Y esta costumbre de querer que alguien más pague o querer señalar al responsable de los acontecimientos es la actitud que tienen los apóstoles. Y le preguntan al maestro: Señor, este hombre está ciego y nos acabamos de enterar que es ciego de nacimiento. ¿Quién habrá pecado, Señor? ¿Él o sus padres? Porque uno no es ciego nada más porque sí. Uno no es ciego. Las cosas que le pasan a uno, como estar ciego, no le pasan a uno por ser buena gente, o por ser buen hijo de Dios, o por ser un buen cristiano. Eso no le pasa a alguien que tiene temor de Dios. El diablo no puede tocar a los hijos de Dios, a los que hacen lo bueno. Y el Señor les da un calladón de boca y les dice: ni pecó él, ni pecaron sus padres. Él está ciego para que el nombre de Dios sea glorificado. ¡Guau! Y entonces ahí sí, como que no nos embona la idea, o como que no nos entra el concepto de que Dios también permite que pasen cosas. Cosas para que Él se glorifique. Cosas que nos acontecen muchas veces que ¡ay, quién pecó! A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros, a los hijos de Dios? ¿Quién fue? Y queremos encontrar un culpable. A ver, dile a Dios. A ver, atrévete a decirle: con que tú eres el que anda dejando ciego a la gente, nada más para glorificarte. ¿Cómo podríamos nosotros decirle a Dios: Señor, te equivocaste? No era a mí el que tenía que pasarle esto. No era a mí, Señor. ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que esto le pasara a mi familia? Y creemos, porque estamos ciegos, creemos que tenemos los argumentos suficientes para debatirle a Dios acerca de lo que acontece en nuestras vidas. Yo sí sé y creo y reconozco que hay un diablo que mete la pata, que siempre está moleste y moleste, que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Reconozco que hay un Satanás que tiene planes y artimañas y quiere destruir a los hijos de Dios. Y sé también que ese diablo busca cualquier oportunidad para meterse hasta la cocina y hacer daño en una familia, en su economía, en su salud, en su relación. Sé que eso es posible, sé y lo reconozco, y sé que eso puede pasar en muchos hogares cristianos, en muchas familias cristianas. Sé que eso ha sucedido a lo largo de los siglos. Hermano, le sucedió a Adán y a Eva. El diablo vino y metió su cuchara y echó a perder todo. Sé que puede hacerlo, pero hermano, no se trata de encontrar un culpable. La vida espiritual que nosotros tenemos no es para encontrar culpables, para cortar cabezas, para señalar al equivocado, para darle duro a aquel que la regó. Nosotros somos puestos de parte de Dios para ser agentes de cambio. Embajadores nos llama la Biblia. Embajadores, aquellos que donde están parados, ese pequeño espacio, ese pequeño terreno, ese alrededor tuyo, se vuelva como una embajada donde todos aquellos que vengan, se acerquen a ti, encuentren un lugar de paz, una tierra de consuelo y restauración, encuentren una extensión del cielo en la tierra, porque eso es un embajador, eso es una embajada, es una extensión de otro territorio, en un territorio extranjero, en un territorio incluso enemigo. Entonces nosotros estamos en este mundo siendo embajadores para hacer del lugar en el que estamos una extensión del reino de los cielos, no un lugar de juicio y de condena. Pero por causa de que nos volvemos ciegos espirituales, por causa de que estamos ciegos espiritualmente, no logramos ser esos embajadores.
No logramos extender el reino de los cielos en la tierra. Nos volvemos como los escribas y como los fariseos, juzgando a medio mundo, tratando de encontrar culpables. Y decirle, estás ciego porque pecaste. Y el otro dice, pero así nací. Así nací ciego. Bueno, entonces no pecaste tú. Ok, me equivoqué. Pecaron tus padres. Y entonces estás ciego porque pecaron tus padres. Ahí estamos señalando con condenación y con juicio a aquellos que están mal, aquellos que pecaron, aquellos que se equivocaron, en lugar de llevar el punto de restauración, en lugar de decirle, hey, momento, no importa si estás ciego, no importa cuál es la razón por la que estás ciego. Probablemente tus padres pecaron, probablemente tú pecaste, porque probablemente traes una herencia generacional, hay una maldición generacional que te viene persiguiendo desde la tercera y cuarta generación hacia atrás. Ok, eso es algo que está pasando en tu vida, no lo podemos negar, es real, estás ciego. Tienes un problema, tienes necesidad, estás pasando por dificultad. Eso es real, no lo puedo negar, no puedo decir es una ilusión del diablo. No, es real, el hombre estaba ciego. Y Jesús dice, pero para esto vine. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y aunque el mundo diga, y aunque la ciencia diga, y aunque el diagnóstico sea de una manera o de otra manera, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si fueron tus padres los que pecaron, y fuiste tú el que pecaste, y hoy estás viviendo las consecuencias del pecado y sufres las consecuencias del pecado, bendito sea Dios, porque para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras. Y tan sencillo como que Jesús oró por este hombre y lo sanó. Y lo sanó. Y puedes seguir leyendo el capítulo, es interesante cómo vienen. A ver tú, ¿por qué estás viendo ahora? ¿Quién te dio permiso de ver? Si eras ciego, ¿por qué ahora ves? Y el hombre dice, no sé, ahora veo. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo? Explica, ¿por qué? ¿Por qué ahora puedes ver? Y de verdad es absurdo. Esos son los ciegos espirituales. No podemos ser ciegos espirituales. Tú y yo no podemos estar juzgando a los demás, viendo quién sana y quién no sana, quién se merece y quién no se merece el milagro, quién debe ser prosperado y quién no debe ser prosperado. Esto, de verdad, esta reflexión que te estoy compartiendo hoy fue por esa pregunta que me hizo mi esposa. ¿Dios puede prosperar a quien sea? A quien sea. Pero los cristianos somos los que calificamos. Él sí se merece, él no se merece. Él sí viene a la iglesia, él sí diezma, él sí ofrenda. Mire, yo no sé cómo Dios determine a quién va a bendecir, a quién no va a bendecir. Sé que lo quiere hacer. Y sé también que hay un propósito, hay un para qué es bendecido una persona u otra. Hay un para qué es prosperada una persona u otra. Y es mejor que te encuentres en el centro de tu propósito para que la bendición de Dios y la prosperidad que Dios quiere darte no se agote, sino permanezca y fluya continuamente en tu vida para que hagas y cumplas el propósito por el cual Dios te bendiga. Pero, ¿por qué limitar a Dios? ¿Por qué exigirle a una persona que tiene que estar en la iglesia cumplir una cuota de asistencia, una cuota de ofrendas y diezmos para ser bendecido, para ser sanado, para ser prosperado? ¿Por qué esperamos calificar la vida de alguien, de un hijo de Dios, de un cristiano, de un creyente, de alguien que apenas se acerca para decir, sí, Dios sí te puede sanar, Dios sí te puede prosperar? Yo creo que las bendiciones de Dios llegan a nuestras vidas. ¿Cómo reacciones a ello? ¿Cómo te conduzcas a ello? Depende mucho del aprendizaje y del conocimiento que tengas acerca de la voluntad de Dios, de que tu vida esté siendo transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Creo que eso así funciona. Pero de repente nos volvemos esos ciegos que queremos calificar la vida de unos y de otros. Este hombre ciego simplemente recibió la vista. Imagínate haber nacido ciego, no tener idea de lo que es ver, y Jesús le sana solamente para glorificar el nombre de Dios. No había, no había un historial de este hombre, más el hecho de haber estado ciego. Y Jesús, con tal autoridad espiritual, dice, no, él no pecó, ni él ni sus padres. Wow, wow, o sea, el que él esté ciego no significa
que Dios le está cobrando la factura a sus padres por el pecado que cometieron. Este hombre está ciego porque hay un plan, hay un propósito. Y muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, hay un plan, hay un propósito. No lo entendemos todo, de verdad. Yo a veces quisiera entender todo lo que me pasa, todo lo que le pasa a mi familia. Quisiera entender y tener una respuesta de todo. Decir, ya sé por qué está pasando esto. Yo sabía, yo te lo dije. Quisiera tener todas las respuestas, pero no las tengo. Honestamente no tengo todas las respuestas. Y no sé por qué pasa lo que pasa. No entiendo. En ocasiones me desespero y me angustio por no saber la respuesta, por no tener el control. Por eso hace 8 días les hablaba de tener el control o tener control. Y créanme que esta semana Dios me ha desafiado a tener control. Han sido muchas circunstancias, han sido muchas situaciones, han sido momentos muy, muy desesperantes o angustiantes durante esta semana que quisiera tener el control de las cosas. Quisiera tener el control y regresarle y decir, ay, no hubiera pasado esto, no hubiera sucedido esto, hubiéramos hecho las cosas de esta manera, hubiéramos dicho esto, hubiéramos actuado así. Y quisiera regresar un poquito, tener el control y rebobinar la historia y poder corregir aquello que hice mal, o aquello que decidí mal, o aquello que en lo que no hablé o no dije nada y tuve que haber dicho algo. Y, y no puedo hacer eso, no puedo tener el control. Pero Dios ha sido bueno y me ha ayudado a aprender, porque no te puedo decir que ya lo tengo, pero sí aprender a tener control de mí mismo. Y entonces me doy cuenta que hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que tienen que suceder. Pero lo más importante en lo que te acontece y en lo que te sucede es que no seas un ciego espiritual, tratando de encontrar culpables o responsables de todo, olvidándote de la misericordia, de la justicia y la fe, tratando de señalar a los demás como responsables y tratando de que alguien pague para que tú no seas el responsable. Este hombre sin saberlo, este hombre ciego sin saberlo, fue un gran testimonio porque la gente se acercó y se maravillaba y él no sabía, ni siquiera conocía a aquel que lo había sanado. No sabía quién lo había hecho. Él solamente dijo, sí, un hombre vino, oró por mí y ahora veo. Le preguntaron a los papás, oiga, su hijo nos engañó durante tantos años, ¿cómo es posible que ahora pueda ver? Y los papás le dijeron, ¿quién sabe? Lo único que sabemos es que no veía y ahora ve, pregúntenle a él. Él es el que sabe por qué ahora ve. Y el hombre cuando le preguntaron, no sé, un hombre oró por mí. ¿Qué hombre? No, pues le decían Jesús. ¿Y cuál? A ver, ¿quién era? No, pues quién sabe, no lo vi. Y entonces cuando ya se acerca a Jesús y se da cuenta que la gente está sobre él tratando de encontrarlo culpable, porque todos están ciegos espiritualmente, porque no entiende lo que ha acontecido. Jesús se acerca a él y ahí en el versículo 35 lo puedes leer, estoy en el capítulo 9 de Juan, y en el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Imagínate, ¿está ciego? Qué bueno que está ciego, aquí quédate, nosotros te controlamos mientras esté ciego. Pero ahora que ve, lo expulsan. Santo Dios, hermano, eso pasa en el cuerpo de Cristo. Mientras no cuestiones, mientras no pienses, mientras no te analices las circunstancias, mientras no te des cuenta de nada y todo sea debajo del agua y tú solamente seas un espectador de las buenas cosas que suceden en el templo, entonces ahí estás, aquí, qué bueno que estás aquí, qué bueno que eres parte de nosotros. Pero el día que ves, el día que te enteras, el día que te encuentras con Jesús y te das cuenta que Jesús es justicia, es misericordia, es el autor y consumador de la fe, y entonces te encuentras con Jesús y Jesús toca tu vida y dices, wow, wow, ahora puedo ver. Y entonces le dices, no, 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 ya estás viendo, ya no cabes aquí, vas para afuera. Ya no eres parte de esta comunidad. Wow, ¿de verdad, en serio? ¿Eso hacemos?
Somos capaces de señalar el pecado de la gente y decir, eres pecador, por eso te va mal, eres pecador, por eso te vas a ir al infierno, eres pecador, por eso te va como te va y te está pasando lo que te está pasando y te sucede esto porque eres pecador. Y el día que esa persona tiene un encuentro con Jesús, se encuentra con Jesús, recibe a Jesús y Jesús le abre los ojos para conocerlo a él. Ahí dice, no, ya no cabes, pecador, vete de aquí. ¿Quién sabe qué mañas traigas? Porque antes ciego, pues te controlaban, pero ahora que ves, quién sabe. Así es que bye, bye. Y lo expulsaron. A este hombre ciego lo expulsaron. ¿Sabe quién lo expulsaron? Los ciegos. Los ciegos espirituales. Lo dice Jesús, no yo. Lea conmigo. Versículo 35. Estoy en Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¡Wow! Por eso dejamos de ser ciegos. Por eso Dios quiere que dejes de ser ciego espiritualmente. Por eso Dios quiere que lo conozcas a Él, que te encuentres con Él, que sea Él el que te dé la libertad. No un hombre, no un ministerio, no una persona, que sea Él el que te dé la libertad. No se trata de religión, de cuál es la correcta o la incorrecta. Se trata de Jesús. Él es nuestro libertador. Él es el que nos da vida. Él es el que nos da luz. Es el que nos da respuestas. Es Él. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiéndole dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¡Wow! No le está hablando de, ¿crees tú en esta religión? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios? No lo conozco. Pero dime quién es. He estado ciego. Y si estás ciego, no tienes acceso a la cultura, no tienes acceso al conocimiento, no tienes acceso a formar parte de las tradiciones y las costumbres, porque eres ciego. Eres un estorbo para muchos. Eres un obstáculo para muchos. Eres una carga para muchos mientras seas ciego. Pero en el momento en que puedes ver, en el momento en que conoces la verdad y la verdad te hace libre, en ese momento lo que más quieres es saberlo todo. Y Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, no sé quién es, pero dime quién es. Háblame de él, explícame para creer en él. Y Jesús no le da un discurso acerca de quién es el Hijo de Dios. Mire lo que le dice. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Cuando lo vio el hombre, recordó la voz, recordó la oración, reconoció que era el Hijo de Dios. ¿Quién más pudo haberle quitado la ceguera? ¿Quién más pudo haber dicho este hombre está ciego para la gloria de Dios? Si no era el Hijo de Dios. Así es que el hombre se da cuenta que no está mintiendo este que está ahí cerca de él, que es Jesús. Y él dijo, el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, fíjense, hasta ahí es una palabra dura. ¿Por qué el Señor cegaría a los que ven? Porque los que se dicen ver no se dan cuenta realmente de su pecado y aún viéndolo no se arrepienten. Un ciego espiritual no es el que no tiene la revelación de Cristo. Un ciego espiritual es aquel que sabiendo su pecado no se arrepiente. Ese es un ciego espiritual. Estos veían y cuando veían no se arrepentían de su pecado, sino que juzgaban a los demás. Les leyó la carta, les leyó la cartilla en el último capítulo, cerca del último capítulo de Mateo, en Mateo 23. Ahí les lee la cartilla y le dice, ustedes son ciegos, guías ciegos, guías que quieren enseñar algo erróneo, equivocado, que miran el pecado de los demás y lo condenan, pero ustedes no miran su propio pecado, no tienen misericordia, no apelan a la justicia de Dios y mucho menos tienen fe. Y entonces Jesús les llama ciegos, guías ciegos. Versículo 49. Entonces, algunos de los fariseos que andaban o que estaban
con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como que dicen, ¿verdad que nosotros no? Es esa pregunta de, ¿seré yo maestro? Sabiendo Judas que él era. Pedro se dice, ¿seré yo maestro? ¿Quién, señor? Como para encontrar otro culpable que no sea él. Pero entonces el Señor Jesús les dice, sí, ustedes. Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque no reconocían, porque no se daban cuenta de la gran ceguera espiritual en la que se encontraban, la gran necedad en la que vivían, la soberbia con la que se justificaban y cómo señalaban a otros como pecadores, pero ellos eran libres de todo pecado. Híjole, a veces nosotros actuamos como esos ciegos espirituales. Y a mí me gustaría dejar en tu corazón esta noche que pudieras poner tu vida en las manos del Señor y que pudieras decirle a Dios, híjole, Señor, la he regado. He sido un ciego espiritual toda mi vida, o al menos en los últimos años, porque he creído que estoy bien y no lo estoy. Porque cada vez que pasa algo quiero encontrar un culpable en lugar de encontrar una solución. Porque pretendo justificarme a mí mismo con mis actos, queriendo ayudar a otros cuando ni siquiera he sido capaz de tener la humildad para darme cuenta que necesito ayuda. Yo espero con todo mi corazón que puedas encontrar en Jesús esa libertad, esa facultad de ver espiritualmente lo que Él tiene y quiere para ti. Amén. Esa es mi oración. Ese es el propósito de esta charla esta noche. Que puedas tener una restauración plena con Jesús y que sea Jesús mismo quien restaure tu vida para que tengas libertad y que puedas ver con claridad la manera de poder quitar la viga en el ojo de tu hermano, poderlo ayudar sin necesidad de ir cargando el montón de problemas y dificultades en tu vida porque no has encontrado el camino o porque no has sabido qué hacer. Yo oro a Dios que Dios te dé libertad. Oro a Dios que te traiga sanidad, que te dé prosperidad, que encuentres paz y reconciliación en tu casa. Pero ante todo y sobre todas las cosas, respecto a tu relación con otras personas, puedas tener justicia, misericordia y fe. Y así como eres bueno, justo para diezmar, para ofrendar, para leer la Biblia, para orar, para ayudar al prójimo, también tengas justicia, misericordia y fe que te muevan a tener una relación con Jesús, una relación cercana, una relación de amor, donde tus ojos sean abiertos. Esa es mi oración, es lo que le pido a Dios y espero con todo mi corazón que Dios lo haga posible en tu vida. Amén. Amén. Déjenme leer aquí algunos mensajes que nos están llegando. Yo espero que esta palabra te edifique, te bendiga, que puedas bendecir a otros con ella, compartiéndola. Gracias, ya la compartieron. Gracias de verdad. Rodolfo nos dice, amén. Yo creo en Jesús, Hijo de Dios. Fui ciego, pero ahora puedo ver. Gracias por la palabra. Es de bendición y pido que esta palabra pueda llegar a otros. Yo también, esa es mi oración. Rodolfo, gracias por compartirlo. Sé que lo hacen, que lo compartes cada vez que transmitimos y eso nos hace y nos permite llegar a mucha más gente. Gracias, Rodolfo, te lo agradezco mucho y espero que esta palabra edifique a muchos, edifique a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que vivan en libertad, para que sean libres. No libres para pecar, porque le dice, oh, ya puedo pecar. No, no, no. Pablo nos lo enseña y dice, de ninguna manera, no es que donde abunde el pecado sobreabunda la gracia, ni tampoco se refiere a que ahora podemos pecar deliberadamente, al cabo abundará la gracia. No, de ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, entendemos la libertad, entendemos
la palabra de Dios, entendemos el conocimiento que Dios nos da y eso no nos lleva a pecar, sino que al contrario nos lleva a vivir una vida en plenitud con Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Por aquí saludamos a la pastora Ceci, que nos escucha. Dios te bendiga, pastora. Que el Señor sea contigo. A Ichel Macedo, Dios le bendiga. A Rodolfo, ya lo saludamos. Gracias, Rodolfo. Giovanna, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Vero Huerta también, un abrazo bien fuerte. Que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Y alguien me falta que anda por ahí que no alcanzo a ver quién es y seguramente no lo he mencionado, lo cual pido una disculpa. Pero también nos dejaron su like por aquí. Dejen veo. Nos dejó su like Anita. Anita, Dios te bendiga. Rodolfo, Vero, Maris Aguilar, la profeta Gaby Lima. Gracias, profeta, Dios le bendiga. La pastora Ceci. También Carolina Torres Palafox anduvo por aquí. Carolina, Dios te bendiga. Y Giovanna Merino. Gracias, gracias a todos. Les bendigo a los que vean este video en vivo, a los que lo verán después en la repetición y en cualquier plataforma nos escuches. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y espero de todo corazón que tengas unas felices fiestas y que Dios bendiga tu vida. Que puedas encontrar tiempos de paz y de restauración. Que estas fiestas no sean un momento de desenfreno, sino un momento de reflexión, un momento para meditar acerca de esta libertad que Cristo nos ha dado, que nos permite ver con claridad, que ha quitado la ceguera que había en nuestros corazones y en nuestro entendimiento y que hoy podemos disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, tu salud, que Dios restaure por completo tu vida y que puedas encontrar luz, que puedas encontrar la luz que te permita ver con claridad tu camino, para encontrar tu propósito en Dios y que todos los anhelos de tu corazón Dios te los conceda. Aún nos veremos un martes más antes de que termine este año, así es que no quiero despedir el año, pero sí desearte unas felices fiestas, así es que déjame orar, que la pases genial, que disfrutes. Si celebras la Navidad, celébrala con mucha alegría y gozo. Si no celebras la Navidad, pásala tranquilo en casa, no seamos piedra de tropiezo para nadie, bendigamos a la gente y demos testimonio de que estamos en Cristo. Amén. Déjenme orar. Padre, gracias, gracias por tu bendición, por tu presencia en esta hora y porque estás con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven y escuchan. Aquellos que están en vivo y aquellos que nos ven después en las repeticiones, los bendigo en el nombre de Jesús. Dales paz, dales libertad, dales claridad a su vista espiritual para que ellos puedan encontrar en ti fortaleza, misericordia, justicia y fe que les permita avanzar hacia adelante y seguirte, Señor, hasta adorarte. Gracias, Señor, gracias en verdad, porque creo con todo mi corazón que en ti somos libres, que en ti podemos ver, que nuestros ojos son abiertos y que no somos señaladores de culpas de los demás, sino que entendemos que tu justicia es para siempre en nuestras vidas y a través de nosotros, que tu misericordia se extiende y es nueva todos los días, y que es por medio de la fe que alcanzamos tu gracia y salvación en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Gracias, Ischel, por ahí andaba Ischel, hermana, Dios te bendiga, te quiero mucho. A la pastora Ceci, Rodolfo, Vero, a Giovanna, a quienes no alcancé a saludar todavía que pasaron por aquí, pero a todos ustedes les bendigo, gracias por compartir el video y gracias por escucharnos hasta esta hora. Pasen unas felices fiestas, disfruten a su familia, encuentren la paz. Dios sea con todos ustedes, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo, perdón, se me estaba pasando. El domingo no tenemos transmisión desde el templo. Vamos a hacer una transmisión especial por ahí de la tarde, más o menos, quizás como el mediodía, un poquito más del mediodía. Estaremos haciendo una transmisión a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de nuestras redes, para compartir una palabra de fe y esperanza el día 25, domingo 25. El próximo martes, primeramente Dios, que es 27, primeramente Dios, aquí estaremos en Facebook transmitiendo en vivo, despidiendo el año con la última reunión en vivo del año. Y el día 1 de enero tendremos una reunión desde el templo por la tarde, 5 de la tarde, nos estaremos viendo el 1 de enero. Así es que gracias por acompañarnos, Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, bye.